esto. Efectivamente, la violencia se convierte en un fenómeno. Y al ser un fenómeno, toca niveles que incluso salen de nuestra percepción. Cuando revisábamos estadísticas, veíamos que la UNESCO refería que 1 de cada 3 personas hemos sido víctimas en algún momento de nuestra historia laboral de violencia laboral. Pero ¿qué sucede? Pareciera que este número, y ahorita estaremos haciendo el recuento, se queda corto con respecto a lo que hemos vivido como violencia laboral. Pareciera que el fenómeno o que el problema es más grave. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente identificamos a la violencia laboral como las agresiones, como estas cosas cara a cara que se dan de forma directa, cuando en realidad hay muchas condiciones de violencia laboral que se dan de una manera indirecta, de una manera pasiva, de una manera en que incluso la propia víctima tarda en darse cuenta que está siendo agredida, que está siendo vulnerada incluso en sus propios derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? A esto es a lo que le llamamos acoso laboral. De una manera sutil, pero de una manera consistente, esto va creciendo. Y esto es lo que le da forma a un fenómeno que es el mobbing. Vamos a hablar de qué es el mobbing. Y para hablar de qué es el mobbing, tendremos que entender que este concepto, aunque viene del inglés, no es un concepto que tengamos que traducir necesariamente, porque incluso ya en los propios criterios de la Suprema Corte de Justicia ya se reconoce, se habla del concepto. Entonces, pues vamos a hablar qué es el mobbing, y para hablar y entrar en esta primera definición del mobbing, me gustaría contar con la participación de Pilar Ramírez para que nos cuente qué es el mobbing. Adelante, Pilar, ¿qué es el mobbing? Cuéntanos. Claro que sí. ¿Qué es el mobbing? Bueno, ya lo comentó Aristides, que viene de una palabra, de un verbo en inglés, que significa to mob, que es básicamente atropellar, asaltar o perseguir. Me voy a permitir leerles textualmente la definición de mobbing de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, y de ahí vamos a ir desglosando el concepto. La OIT nos dice que es una forma de violencia que se presenta como una serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una persona que se denomina víctima, causando daño físico, psicológico, económico, laboral o profesional. De manera que entonces vemos que hay una conducta abusiva donde puede ser por gestos, palabras, conductas, actitudes. Lo que se busca es dañar la dignidad y la integridad física o psíquica de la persona, que en este caso es la víctima. Y aquí empezamos con diferenciar las características de mobbing. Es porque tendría que ser continuo, es decir, repetitivo. Aquí la característica sería una vez a la semana e incluso durante un periodo de tiempo. Estamos hablando durante 6 meses. Esto en el ambiente laboral. También aquí en el mobbing tenemos una característica, que es que hay un dolo. Es decir, que la persona que está ejerciendo esa agresión lo hace conscientemente y busca dañar a la víctima, o en este caso a la otra persona. También otra característica empieza gradual. Empieza con situaciones muy sutiles hasta llegar al momento en el que los mismos compañeros pueden ser copartícipes de estas actitudes o de estas conductas. El mobbing también es conocido por eso como acoso laboral, en donde básicamente lo que se busca es que la persona tenga ese daño, y también puede ser física o a través de medios electrónicos. Puede ser a través del correo, de las mismas redes sociales. Otro concepto con el que se conoce al mobbing es el acoso moral, en donde básicamente lo que se busca es limitar a la persona en sus redes de comunicación, también dañar su reputación, su integridad, y afectar sus labores hasta lograr que con este daño la persona mejor renuncie. Es correcto. Y qué importante ir a los conceptos, porque los conceptos son los que nos dan claridad y que nos ayudan a aterrizar qué es lo que las leyes, qué es lo que las autoridades entienden por este concepto.
pero yéndonos hacia la parte práctica también, ¿cómo vivimos nosotros el mobbing? Y para ello me gustaría también dar la bienvenida en este panel a Ernesto Morán. Ernesto, ¿qué es el mobbing? Cuéntanos. Bueno, lo que voy a tratar de hacer, Aristides, y a todo el público que nos está amablemente escuchando o viendo, es profundizar un poquito más o adicionar algunas cosas a las que ya propiamente Pili mencionó. Bueno, primera cosa que quiero decir. Típicamente se reconocen tres tipos de mobbing. El mobbing descendente, que es el más común, por cierto, es decir, de una posición de mando o superior jerárquica hacia abajo. El mobbing horizontal también lo hay entre compañeros de trabajo. Y el mobbing ascendente, en donde una persona que es un subordinado también incide hacia lo que es propiamente una persona de mayor jerarquía. Nada más quiero entonces repetir que son tres tipos de mobbings los que se reconocen y que el más común es el descendente. Ahora bien, quiero hacer una distinción porque luego escuchamos con frecuencia la palabra o el concepto bullying y el concepto mobbing. Son dos cosas distintas y las vamos a diferenciar de manera muy sencilla. El bullying es el acoso escolar. Típicamente se ubica y se destina ese concepto para el ámbito escolar, mientras que el mobbing para el ámbito laboral. Asimismo, el bullying, por ser de escuela, pues, se hace entre compañeros regularmente y se elige a la persona que de manera natural presenta alguna característica de debilidad. O sea, los compañeros lo identifican. Mientras que en el caso del mobbing, o sea, del entorno laboral, no necesariamente el sujeto al cual se le aplica el mobbing, es decir, la víctima, tiende a ser alguien, digamos, menos capacitado. En muchas ocasiones es mayormente capacitado, inclusive es una persona líder con encanto, es percibido como muy capaz, pero por sobre todas las cosas es envidiado. Vamos a ir hablando de esos matices, como bien decía Arístides, que se vinculan al mobbing. Porque acuérdense, el mobbing es una violencia extrema, planeada, intencional, para provocar daño a una persona con el objeto de que al final del día renuncie a su trabajo. Es correcto, hay una total intencionalidad, hay una intención de daño que va a ir incrementando y como lo vamos a estar revisando un poquito más adelante. Pero ojo, el fenómeno del acoso laboral o mobbing no solamente afecta a las personas, también penetra en la cultura organizacional y genera efectos organizacionales. Y es importante revisar también cuáles son estos efectos organizacionales. Para ver estos efectos organizacionales y tener un primer vistazo a cuál es el efecto organizacional del mobbing, me gustaría, Gaby, que nos platiques qué pasa a nivel organizacional cuando existe mobbing. Es correcto, Aristides. Pues las consecuencias no solamente recaen en el individuo, no solo recaen en la gente que lo rodea, sino también recaen en la organización, que aunque no son consecuencias inmediatas, a largo plazo son consecuencias que afectan en demasía a las organizaciones. Los temas más fuertes, por ejemplo, son temas de mínima rentabilidad, temas de incrementos de accidentes laborales, esto por la falta de atención y los descuidos que puede haber del personal, la disminución de confianza en los propios perfiles profesionales, de mayor responsabilidad hacia sus equipos de trabajo. También pueden existir aumentos en el absentismo laboral, esto por bajas médicas o consumo de sustancias tóxicas que también la víctima comienza a ingerir. Eh,
En la mínima rentabilidad también se pueden incluir algunos gastos de asistencia para la persona trabajadora, tales como la terapia psicológica, la ayuda médica, entre otras cuestiones. Aparte de ello, pues también por parte tanto de la víctima como de las personas que la rodean y que ven cómo es que se presenta este acoso, se da una pérdida de lealtad hacia la organización y se da una pérdida también de confianza hacia las mismas, políticas, hacia la misma ética de la organización. Cambios de personal, cambios de contratación, mala imagen pública de la empresa hacia el exterior, demandas, las demandas que también pueden, existir por parte de la víctima, pues afectan mucho en los costos de indemnización por las empresas, porque aunque ustedes no lo crean, la víctima tiene todo el derecho de demandar, y no solamente hacia el área de recursos humanos para quedarse en un caso interno. La víctima tiene el derecho de demandar hacia, la Profedet o hacia cualquier ministerio público el ataque de este acoso o violencia laboral que está sufriendo, y las consecuencias organizacionales, pues, son mayores aún. Es correcto, Gaby. El impacto que puede tener no solamente en el ambiente de trabajo, sino en la propia estabilidad de la empresa puede ser mayúsculo. Se puede generar un efecto dominó y es parte de lo que vamos a estar revisando durante la sesión del día de hoy. Ahora, Ernesto hablaba de un tema que a mí me parece crucial. A